Mientras el mundo moderno intenta anestesiar el dolor, etiquetarlo o huir de él, los estoicos proponían algo radical: aprende a sufrir sin quejarte. Desde pequeños, nos enseñan que si algo duele, hay que arreglarlo, anestesiarlo, escapar. Pero, ¿y si esa lógica está incompleta? ¿Y si hay algo más profundo que podemos hacer con el dolor? Séneca, uno de los sabios más importantes de la historia, creía que el sufrimiento no era algo que debíamos evitar a toda costa, sino algo que debíamos dominar. Para él, cada golpe de la vida era una oportunidad de mostrar fortaleza, templanza, carácter. Vivió exiliado. Perdió a sus seres queridos. Fue acusado falsamente. Y aún así, jamás dejó que el dolor lo rompiera por dentro. Porque sabía que el dolor es inevitable. Pero el sufrimiento como estado mental, ese sí es opcional. En un mundo como el nuestro, donde expresar emociones es importante, pero también donde muchas veces se glorifica la victimización, ¿no será útil recordar esta sabiduría antigua? ¿No será liberador aprender a enfrentar la adversidad sin perder el alma en el intento? Este video no es para que aguantes todo en silencio. Es para que descubras que hay una forma más digna y sabia de cargar con lo que no puedes cambiar. Que la fuerza no siempre grita. A veces, la fuerza solo respira y sigue. Así que si estás atravesando un momento difícil, si hay algo que duele y no sabes cómo soltarlo, quédate. Porque esta lección de Séneca podría cambiar tu forma de ver el sufrimiento para siempre. No es lo que te pasa, es cómo respondes. Y esa respuesta empieza hoy. Para Séneca, el sufrimiento no era un accidente ni una maldición. Era parte del contrato de estar vivos. Y más aún, era la prueba final del carácter de un ser humano. Él decía: ningún árbol puede crecer fuerte si no es golpeado por los vientos. El dolor, según Séneca, no es algo que nos destruye. Es algo que nos revela. Porque cuando todo va bien, cualquiera puede parecer fuerte. Pero es cuando la vida nos golpea que sabemos quién realmente somos. Y él lo sabía por experiencia propia. A los 25 años fue diagnosticado con una enfermedad respiratoria incurable. Estuvo al borde de la muerte muchas veces. Fue desterrado injustamente del imperio por intrigas políticas. Y más adelante, acusado de participar en una conspiración, fue obligado por el propio Nerón a quitarse la vida. Pero nunca se quejó. Nunca maldijo su destino. Porque para Séneca, la virtud no está en evitar el dolor, sino en cómo reaccionamos ante él. En sus escritos, decía que no es el sufrimiento lo que nos daña, sino la interpretación que hacemos de él. Que no hay nada intrínsecamente malo en el dolor, salvo que decidamos odiarlo, temerlo o resistirnos. Por eso el estoicismo no busca eliminar las emociones, como muchos creen. Busca gobernarlas. No para convertirnos en robots, sino para que nuestras emociones no nos dominen en los momentos críticos. Y eso aplica hoy más que nunca. Vivimos en una era donde hay más comodidades que nunca, pero también más ansiedad. Más distracciones, pero menos propósito. ¿Por qué? Porque nunca aprendimos a convivir con el dolor. Lo evitamos. Lo tapamos. Lo negamos. Séneca decía: no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Lo mismo aplica al sufrimiento. No es que no podamos soportarlo. Es que nunca aprendimos cómo. Él proponía 3 pilares para enfrentarlo. 1. Previsión, prepararte mentalmente para lo inevitable. No temer lo que puede pasar, sino asumirlo como posibilidad. 2. Dominio interno, reconocer que tú eliges tu respuesta. Que el control está en ti, no en lo externo. 3. Propósito, darle un sentido al dolor. Transformarlo en parte de tu crecimiento. Esta es la clave. Para Séneca, sufrir no era inútil, si servía para pulir el alma. Quejarse parece algo inofensivo. A veces incluso necesario. Pero Séneca pensaba lo contrario. Decía que quejarse del dolor solo lo intensifica, y que quien se queja constantemente, pierde el respeto por sí mismo. Y la ciencia actual lo confirma. Cuando te quejas, tu cerebro refuerza el circuito de insatisfacción. Literalmente entrenas tu mente a enfocarse en lo negativo. Cada vez que te repites esto es injusto, no soporto esto, porque a mí, estás haciendo que tu sufrimiento se sienta más grande, más pesado, más presente. Es como echarle gasolina al fuego. Además, la queja debilita tu percepción de control. Te pone en el rol de víctima. Y cuando te sientes víctima, automáticamente te vuelves más pasivo, más reactivo, menos resiliente. Es una trampa. Séneca decía:
Cuanto más lamentas tu situación, más te esclaviza. Y tenía razón. Hoy vivimos en la era de la hiperexpresión emocional. Y sí, es valioso hablar, pedir ayuda, procesar. Pero hay una línea invisible entre expresar y recrearse en el dolor. Esa línea, cuando se cruza, convierte la queja en una identidad. Y una vez que eso pasa, es muy difícil salir. La queja constante no solo nos debilita a nivel interno, también afecta nuestras relaciones. Nadie quiere estar al lado de alguien que solo se queja. Y cuando convertimos el dolor en una bandera, la gente se aleja, no porque no les importe, sino porque les agotamos. Entonces, ¿qué propone Séneca como alternativa? Primero, no dramatizar lo que ya duele. La realidad puede ser dura, pero agregarle sufrimiento innecesario a través de pensamientos catastróficos solo empeora todo. Segundo, observar la queja como una tentación. Una reacción natural, pero no útil. Y como toda tentación, se puede resistir. No se trata de reprimirla, sino de no alimentarla. Tercero, entender que quejarse no te hace fuerte. Lo que te hace fuerte es actuar. Pensar con claridad. Elegir el silencio cuando no hay nada útil que decir. Y hablar solo cuando tus palabras construyen algo, no cuando solo desahogan frustración. ¿Significa esto que nunca debes decir lo que sientes? No. Significa que aprendas a elegir el momento, la intención y el propósito. Séneca no promovía la represión, sino la elegancia emocional. En otras palabras, quejarse es fácil. Lo difícil es resistir la queja cuando más quema. Pero es ahí donde se forjan los espíritus fuertes. Donde el dolor deja de ser un castigo, y se convierte en poder. Sufrir con dignidad no significa sufrir en silencio por orgullo. Tampoco es fingir que todo está bien. Sufrir con dignidad, como lo entendía Séneca, es aceptar el dolor sin permitir que destruya tu esencia. Es enfrentar la tormenta sin perder tu centro. Y eso, en una sociedad que busca escapar de cualquier incomodidad, es revolucionario. Séneca enseñaba que el sufrimiento forma parte de la naturaleza humana, que resistirse a él solo aumenta el dolor. Por eso, la clave no está en eliminarlo, sino en relacionarte con él de una manera distinta. La dignidad nace cuando eliges tu actitud frente al dolor. Primero, aceptación radical. No es resignación. Es reconocimiento. Cuando niegas lo que estás sintiendo, tu cuerpo y tu mente entran en conflicto. Pero cuando aceptas, dejas de gastar energía en la resistencia. Y esa energía se transforma en claridad. Segundo, voluntad firme. No puedes controlar lo que te pasa, pero sí puedes controlar lo que haces con eso. Puedes decidir si te hundes o si aprendes a nadar. No para impresionar a nadie. Para mantenerte de pie por ti mismo. Tercero, encontrar propósito en medio del dolor. Séneca decía que incluso las tragedias pueden tener valor si las usas para fortalecerte. No todo sufrimiento tiene una razón, pero tú puedes darle una dirección. Puedes convertirlo en un motor de transformación. Cuarto, evitar la autoindulgencia. En tiempos difíciles, es fácil caer en el pobrecito yo. Pero esa narrativa te encierra. La dignidad no es dureza. Es equilibrio. Es darte el permiso de sentir, pero también el deber de no rendirte. Quinto, cultivar la calma. Séneca decía que quien domina sus emociones, se convierte en invencible. La calma no es falta de dolor, es fortaleza en medio del dolor. Es saber que aunque estés ardiendo por dentro, puedes seguir caminando. Y sí, sufrir con dignidad duele. Pero también libera. Porque no estás huyendo. Estás honrando tu lucha. Y eso, incluso en la oscuridad, se siente como una pequeña forma de victoria. Esa es la diferencia entre alguien que sobrevive y alguien que se eleva. La filosofía solo se valida cuando se vive. Y Séneca no escribió desde la comodidad. Escribió desde la prueba. Exiliado a una isla desierta por razones políticas, enfermo crónico, atacado por la misma persona que una vez fue su alumno, Nerón, y finalmente obligado a quitarse la vida. Aún así, en sus últimos momentos, eligió morir con serenidad, dando ánimo a sus amigos, escribiendo hasta el final. Esa fue su resistencia, su dignidad, su ejemplo. Pero no necesitamos mirar solo al pasado. Hoy también existen personas que sufren sin convertir su dolor en espectáculo, que enfrentan catástrofes personales sin buscar compasión, solo propósito. Pensemos en Viktor Frankl, psiquiatra judío que sobrevivió a los campos de concentración nazis. Perdió a toda su familia. Sufrió hambre, golpes, deshumanización. ¿Y qué hizo al salir? Escribió El hombre en busca de sentido.
Enseñó que el sufrimiento, si tiene propósito, deja de ser castigo y se convierte en camino. Él decía, al hombre se le puede arrebatar todo, menos una cosa, la libertad de elegir su actitud frente a cualquier circunstancia. Exactamente lo que enseñaba Séneca, siglos antes. Otro ejemplo actual, Edith Eger, sobreviviente también del Holocausto. Tras años de silencio y trauma, decidió enfrentar su pasado, no desde la queja, sino desde la compasión. Hoy, con más de 90 años, ayuda a miles a sanar su dolor desde la libertad interior. Dice, no soy una víctima. Soy una sobreviviente que eligió no vivir en prisión mental. O piensa en alguien más cercano, esa madre soltera que trabaja doble turno y no se queja. Ese joven que atraviesa una enfermedad sin perder la sonrisa. Ese anciano que ha perdido todo, menos la gratitud. La resiliencia no siempre grita. Muchas veces camina en silencio, con los ojos firmes y el alma en pie. Séneca lo supo. Lo vivió. Y hoy, más de 2000 años después, su legado sigue hablándonos. La dificultad fortalece el alma y la obliga a tener carácter. Y esa verdad, sigue latiendo en cada persona que sufre con propósito. La vida no siempre avisa. A veces golpea sin preguntar. Y en esos momentos, no importa cuánto sabes, cuántos libros leíste o qué tan fuerte eras en los días buenos. Importa cómo reaccionas cuando estás roto. Séneca nos enseñó que el dolor no es el enemigo. La huida, la queja, la falta de sentido, eso sí lo es. No viniste a este mundo para ser invencible. Viniste para ser fuerte de verdad. Y la verdadera fortaleza no se demuestra en la ausencia de sufrimiento, sino en cómo lo sostienes cuando llega. Tal vez estás atravesando algo ahora. Tal vez no. Pero el dolor, como la lluvia, llega para todos. Lo que determines hoy, cómo piensas, cómo te preparas, cómo eliges vivir, va a decidir si te hundes o si te elevas cuando llegue. No necesitas gritarle al mundo que estás sufriendo. No necesitas demostrarle nada a nadie. Solo necesitas recordar esto, el sufrimiento es parte del viaje. Pero el cómo lo vives, puede ser tu mayor acto de libertad. Y si esta filosofía resonó contigo, si algo dentro de ti dijo, esto lo necesitaba escuchar, no lo dejes pasar. Suscríbete al canal, dale like a este video y comparte este mensaje con alguien que esté atravesando su propia tormenta. Porque sufrir en silencio no es debilidad. Es un arte. Y como todo arte, puede cambiar el mundo. Empezando por el tuyo.